Es miércoles y el Papa Francisco continúa su catequesis acerca de la Santa Misa. Como sabes, los miércoles el Papa está desarrollando una catequesis acerca de la Santa Misa en sus audiencias generales. Una catequesis que está resultando fascinante y que a mí me encanta porque realmente el Papa Francisco no está diciendo nada nuevo, no tendría por qué. Nos está enseñando acerca de la Santa Misa cosas que ya deberíamos saber. Es más, cosas que ya debes tú saber. Te las he dicho aquí en repetidas ocasiones a lo largo de los años en Semillas para la Vida, en mi conferencia A la Mesa del Señor, comprendiendo el banquete eucarístico. Son cosas que has aprendido en el catecismo, en tu escuela católica. El Papa no tiene por qué cambiar las cosas. Nos está enseñando lo mismo, pero lo que me gusta es que el Papa, al volver a decirnos lo mismo, lo está manteniendo vigente, lo está manteniendo vivo. Y algo que me gusta es que el Papa está poniendo los puntos sobre las íes, enfatizando puntos muy importantes de nuestra comprensión de la Santa Misa y de nuestra experiencia de Dios que resulta la Santa Misa. En esta ocasión, el Papa nos habla acerca de la liturgia de la palabra. Y como se ha hecho costumbre aquí en Semillas para la Vida, quiero en esta ocasión traducirte la catequesis que el Papa pronunció en italiano, y en las siguientes emisiones nos detendremos a considerar algunos de los puntos que el Papa nos enseña en esta ocasión. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo oggi le catechesi sulla Santa Messa. Continuamos hoy la catequesis acerca de la Santa Misa. Después de detenernos en los ritos de entrada, consideremos ahora la liturgia de la palabra, que es una parte constitutiva porque nos reunimos para escuchar lo que Dios ha hecho y todavía tiene la intención de hacer por nosotros. Es una experiencia que se lleva a cabo en vivo y no de oídas, porque en la iglesia, cuando leemos las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo presente en la palabra anuncia el Evangelio. ¿Y cuántas veces, mientras se lee la palabra de Dios, se comenta: mira ese, mira esa, mira el sombrero que trae aquella? Es ridículo. Y comienzan a hacer comentarios. ¿No es así?, le pregunta el Papa a toda la audiencia. ¿No es así? ¿Deben hacerse comentarios mientras se lee la palabra de Dios? Si commenta, ma guarda guarda quella, guarda il cappello che ha portato quella, fa il ridicolo, e si incominciano a fare dei commenti. O non è vero questo? È vero, si devono fare dei commenti mentre si legge la parola di Dio. Domando a voi, si devono fare? No, perché se tu fai delle chiacchiere con la gente, non senti la parola di Dio. No, porque si tú conversas con la gente, no escuchas la palabra de Dios. Cuando se lee la palabra de Dios en la Biblia, la primera lectura, la segunda, el Salmo responsorial y el Evangelio, tenemos que escuchar. Abre tu corazón, porque es Dios mismo quien nos habla, y no piensa en otras cosas ni habla de otras cosas. ¿Entendido? Te explicaré lo que sucede en esta liturgia de la palabra. Las páginas de la Biblia dejan de escribirse para convertirse en una palabra viva, pronunciada por Dios. Es Dios quien, a través de la persona que lee, nos habla y nos interpela a nosotros que escuchamos con fe. El Espíritu que habló por los profetas e inspirado a los autores sagrados, hace que la palabra de Dios actúe en verdad en el corazón y que resuene en los oídos. Pero para escuchar la palabra de Dios, uno también debe tener el corazón abierto para recibir las palabras en el corazón. Dios habla y lo escuchamos, y luego ponemos en práctica lo que hemos escuchado. Es muy importante escuchar. A veces podemos no entender porque hay lecturas difíciles, pero Dios nos dice lo mismo de otra manera. Debemos estar en silencio y escuchar la palabra de Dios. No se olviden de esto. En la misa, cuando comienzan las lecturas, escuchamos la palabra de Dios. Necesitamos escucharlo. De hecho, es una cuestión de vida, como la expresión incisiva de que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La vida que nos da la palabra de Dios. En este sentido, hablamos de la liturgia de la palabra como la mesa que el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual. La mesa de la liturgia es abundante,
y se basa en gran medida en los tesoros de la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que en ellos proclama la Iglesia uno y el mismo misterio de Cristo. Consideremos la riqueza de las lecturas bíblicas ofrecidas por los 3 ciclos dominicales que a la luz de los evangelios sinópticos nos acompañan durante el año litúrgico, una gran riqueza. Aquí deseo recordar también la importancia del Salmo responsorial, cuya función es alentar la meditación sobre lo que se escuchó en la lectura que lo precede. Es bueno que el Salmo se mejore con el canto, al menos en la antífona. La proclamación litúrgica de las mismas lecturas, con los cantos tomados de la Sagrada Escritura, expresa y fomenta la comunión eclesial, acompañando el camino de todos y cada uno de nosotros. Por tanto, es comprensible que algunas opciones subjetivas, como la omisión de lecturas o su sustitución por textos no bíblicos, estén prohibidas. Escuché que alguien, si hay noticias, lee el periódico porque es la noticia del día. No, la parola di Dio è la parola di Dio, il giornale lo possiamo leggere dopo. No, la palabra de Dios es palabra de Dios. Podemos leer el periódico más tarde, pero allí leemos la palabra de Dios. Es el Señor quien nos habla. Reemplazar esa palabra con otras cosas empobrece y pone en riesgo el diálogo entre Dios y su pueblo en la oración. Por el contrario, requiere la dignidad del ambón y el uso del leccionario, la disponibilidad de buenos lectores y salmistas. Pero debemos buscar buenos lectores. Ma cercare dei buoni lettori, quelli che sappiano leggere, no? Quelli che leggono e non si capisce nulla, È così, Buoni lettori, Aquellos que pueden leer, no aquellos que leen palabras y no se entiende nada. Eso sí, buenos lectores. Tienen que prepararse y ensayar antes de la misa para leer bien. Y esto provoca un clima de silencio receptivo. Sabemos que la palabra del Señor es una ayuda indispensable para no perdernos, como el salmista que volviéndose al Señor confiesa: «Lámpara para mis pasos es tu palabra, luz en mi camino». ¿Cómo podríamos enfrentar nuestra peregrinación terrena con sus trabajos y pruebas sin ser nutridos e iluminados regularmente por la palabra de Dios que resuena en la liturgia? Ciertamente no es suficiente escuchar con los oídos, sin acoger la semilla de la palabra divina en el corazón, lo que le permite dar fruto. Recordemos la parábola del sembrador y los diferentes resultados según los diferentes tipos de tierra. La acción del Espíritu, que hace efectiva la respuesta, que necesita corazones que se dejan trabajar y cultivar para que lo que se ha escuchado en la Santa Misa pase a la vida cotidiana. De acuerdo con la advertencia del apóstol Santiago, sean de los que ponen en práctica la palabra de Dios, y no solo oyentes, engañándose a ustedes mismos. La palabra de Dios hace un viaje dentro de nosotros. Lo escuchamos con nuestros oídos y pasa al corazón. No se queda en los oídos, debe ir al corazón, y del corazón pasa a las manos, a las buenas obras. Este es el camino que la palabra de Dios hace, desde los oídos hasta el corazón y a las manos. Aprendamos estas cosas. Aquí tienes la catequesis que nos ha dado el Papa Francisco en esta ocasión. En la próxima emisión reflexionaremos sobre algunos puntos que vale la pena subrayar. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.